Hola chicas y chicos, ¿cómo andan? La clase pasada vimos cómo vivían, trabajaban y se organizaban los campesinos y campesinas de la Edad Media. Hoy veremos a los señores feudales, cómo se relacionaban entre ellos y con los campesinos. Los nobles vivían en el castillo, en la parte más alta del feudo, desde donde podían vigilar a todos sus habitantes. Algunos quizás no tenían castillos rodeados de muros altos, pero vivían en la casa señorial, mucho más lujosa que cualquiera de las casas de la aldea. La nobleza era una clase ociosa, es decir, como ya vimos, no producía su propio alimento. Eran los campesinos, los laboradores, los que producían el alimento para toda la sociedad. Como las familias campesinas vivían en las tierras del señor feudal, estaban obligados a pagar un tributo o renta a los nobles. Los tributos podían ser en trabajo, en especies o en dinero. El tributo en trabajo era la obligación del campesino de trabajar en las tierras de explotación directa del señor. El siervo trabajaba, por ejemplo, 3 días de la semana en las tierras del señor, y el producto de ese trabajo le pertenecía al señor. El resto de la semana trabajaba en su parcela para su subsistencia. El señor podía exigir además otros trabajos, como por ejemplo la venta de productos, la construcción de caminos, la reparación de la casa del señor y la tala de árboles. El tributo en especies era el pago de una parte de lo producido por el campesino. Esto significaba entregar una parte de la cosecha, por ejemplo huevos, cerdos, gallinas, cereales y cualquier producto de su trabajo, como tejidos, armas, herramientas, sal, madera y vino. El tributo en dinero era el pago de una suma en dinero, es decir, monedas, que el campesino debía obtener vendiendo parte de su producción en el mercado. Además, debían pagar al señor por determinados servicios, como por ejemplo el uso del molino, del horno y del bosque, todos estos administrados por el señor. Como ya vimos, la mayoría de estos establecimientos de uso colectivo eran del señor. En los señoríos laicos también había iglesias parroquiales. Los campesinos debían entregar el diezmo, es decir, el 10% de la cosecha a esas iglesias parroquiales. Las 3 formas de rentas podían combinarse. Sin embargo, la renta en dinero se hizo más frecuente a medida que crecieron el comercio y la circulación monetaria. Como estuvimos viendo, las familias campesinas tenían que producir más de lo que necesitaban para sobrevivir. Esa producción extra, llamada excedente, pasaba directamente a la nobleza. Esta obligación de pagar un tributo al señor, en general, podía hacer que los campesinos tuvieran hambre. Recordemos el gráfico de la semana pasada. Entonces, si los campesinos tenían miedo a morir de hambre, ¿por qué entregaban su producción que tanto esfuerzo les costaba a la nobleza feudal? En otras palabras, ¿por qué no se rebelaban los campesinos? Para responder esas preguntas es necesario pensar los aspectos políticos de esta sociedad, es decir, preguntarnos qué sector social tenía el poder, por qué, de dónde provenía ese poder y cómo era usado. Para entender esto, primero tenemos que tener en cuenta de dónde provenía el poder político de los señores feudales. La nobleza, tanto laica como religiosa, tenía derecho a cobrar tributo porque poseía las tierras. Como ya vimos, los señores obtenían la posesión de las tierras de 2 maneras: la conquista militar y el otorgamiento del rey. Hagamos acá una aclaración: hablamos de posesión y no de propiedad, porque las tierras le pertenecían al rey, y éste las concedía en posesión a la nobleza, que administraba la explotación en su beneficio. El rey les entregaba la posesión de sus tierras a los señores mediante un ritual denominado ceremonia de vasallaje, también conocido como homenaje de investidura, y estos nobles se convertían en vasallos del rey. ¿Cuáles eran las obligaciones del vasallo? Prestar auxilio militar y consejos al rey. ¿Qué obtenían a cambio los vasallos? La posesión de las tierras y el derecho a cobrarles tributos a las personas que vivían ahí. En la página 33 del texto van a encontrar la descripción de la ceremonia de vasallaje, con todos sus pasos, bajo el título de Cómo convertirse en señor feudal paso a paso. Por otro lado, los nobles de mayor poder o jerarquía realizaban la misma ceremonia de vasallaje con otros nobles de menor jerarquía, transformándolos así en sus propios vasallos. Como pueden ver, el sistema de vasallaje implicaba una relación de tipo personal, que ligaba de forma jerárquica a los distintos niveles de la nobleza: duques, marqueses, barones, condes, caballeros y pequeña nobleza.
Recuerden que en la Edad Media, si hablamos de vasallos, nos referimos a los nobles, y si hablamos de siervos, hablamos de campesinos. Volviendo a la pregunta inicial acerca de por qué no se rebelaban los campesinos, podemos decir que las mismas armas de los señores feudales que los defendían de ataques externos eran también utilizadas para obligarlos a pagar los tributos. Desde ya que estas armas eran usadas principalmente para amenazar a los campesinos, no para matarlos, porque de lo contrario no habría nadie que trabajase para los señores. Si mataban a algún campesino era solo a modo de castigo ejemplar.